cosita conversamos de eso. Hoy día vamos a hablar de algo que es muy importante para la alimentación, porque para vivir todos comemos, ¿o no? Y si cambió la alimentación, también cambia el sistema inmune, nos enfermamos. Hay todo un sistema ahí que se está fallando dentro de nuestro organismo. A ver si le... Perdón que estemos sentadas, pero es que el primer rato que nos sentamos en todo el día y estábamos cansadas. Entonces, así. Ah, ahí. Ah, para allá. No dijo que para allá. Es que yo apreté el verde. Bueno, no sabemos usar esto. No alcanza a llegar la señal ahí, parece. Ahí va. ¿Quedó pegado? Creo que no se usa. Ahí está. Oh, ya. Bueno, ahí va. Va lentito. Para sostener la vida hay un triángulo de vida esencial en la existencia, digamos, de la humanidad y todo ser vivo, donde necesitamos de la tierra, ¿cierto? También del agua y siempre nos olvidamos de otra cosita. También te lo puedo ir pasando porque yo no me voy con eso. A ver, que son las semillas. Siempre dejamos las semillas, siempre hablamos de agricultura, que el orgánico, que la vida ecológica, un montón de conceptos así que son muy nobles, por cierto, pero siempre nos olvidamos del origen de la semilla, qué semilla estamos propagando, qué semilla estamos compartiendo, sembrando y cuál nos está alimentando. Y de eso también queremos explicarle cuál es la diferencia. Y se nos pega. Rellena, Claudia. Ah, ¿yo puedo cantar? Bueno, ese es el triángulo de la vida. Para que podamos sostener bien la alimentación y comer adecuadamente, necesitamos estas cositas de las tres. Creo que se echó a perder eso. Nos quitaron El juguete. Ah, Ya, ya. bacán. La van a Mejor. pasar de allá, ya. Sí, porque así me controlan el tiempo, porque si no, no me callan. Ya. La semilla es muy importante en nuestra historia como humanidad. La semilla ha estado antes que nosotros mismos como seres humanos y eso lo prueba la historia misma en los hallazgos arqueológicos. Aún hoy se encuentran las semillas dentro de los restos de las momias Chinchorro, por ejemplo, que estaban dentro de los periodos más antiguos que las momias egipcias. Están dentro de cántaros donde los guardan a modo de que vayan para el siguiente viaje con semillas. Y eso acá en América básicamente vemos restos de maíces, de poroto, de ají, de papa. La siguiente nomás son... es propio de todos los pueblos para ir haciendo lo mismo. Eso es lo de la... El siguiente, porque esa es ya la chinchorro, que también tienen semillas dentro de sus collares. 2000 años antes tiene las momias chinchorro que las momias egipcias. ¿Puedes pasarlo nomás? ¿Se pegó? Bueno, lo mismo sucede en Monteverde, que es el hallazgo arqueológico en el sur de Chile respecto a la huella, una de las huellas humanas más antiguas del mundo. Y ahí hablamos de 14.800 años atrás, donde ya se encuentra tanto como la huella humana, así como las plantas medicinales que estaban adosadas, que hasta el día de hoy utiliza el pueblo mapuche, y algunas semillas de tubérculos, maíces dentro de los registros arqueológicos. La siguiente, por favor. ¿Viste? Se pega. De eso es cuando hablamos de semillas nativas e endémicas. Son semillas que tienen un lugar de origen, un lugar donde se desarrollan y solamente pueden estar ahí por las condiciones ecosistémicas. Esas son las semillas endémicas. Lo que pasa en el desierto florido es semilla endémica. Son condiciones en las que uno saca una semilla del lugar y no se da, porque no es su condición climática, su suelo, no es lo mismo. Entonces ya hablamos de semillas endémicas, que al mismo tiempo también son nativas, porque son originarias de un territorio, permanecen en ese territorio y están adosadas a un conocimiento ancestral indígena. Siempre están vinculadas a pueblos indígenas. Eso pasa con el maqui, pasa con la murta, pasa con el arrayán, el yeuque, que son frutos nativos, pero que en la actualidad también han salido a viajar, ¿cierto? Hoy en día otros países también los cultivan y eso ya se han adaptado, ya se han desarrollado. De hecho, el centro sur de Chile, de hecho, hasta más al norte también estaba el maqui, ¿cierto? Muy popular, el frutito, superalimento, todo el asunto. Pero ahora Chile también lo importa, lo trae desde China. Es una cosa curiosa con el maqui. Bueno, y tiene 7 patentes también derecho de autor encima. Las siguientes, por favor.
Esas son algunas de las demostraciones de especies nativas. Arriba está la chaura, que es un fruto que muchas veces pasa como maleza o que dentro de la oralidad te hacen ver que es algo que es veneno, que está muy perseguida. Todas las especies nativas que tienen algún vínculo a la espiritualidad indígena han sido catalogadas como veneno. Siempre pasa en la cultura popular. Entonces hay que tener harto ojo con este frutito que se llama chaura. Y este frutito chaura tiene un componente muy importante. No sé si le suena el ácido acetil salicílico. Bueno, esta tiene el componente natural, que es ácido salicílico. Eso quiere decir que un frutito de chaura equivale a una aspirina. Imagínense lo que es tener esa medicina propia en casa que es buena para el sistema cardíaco y todo el asunto, en vez de estar comprando en la farmacéutica. Ahora, la mala noticia es que esta ya la están investigando para procesos de alguna privatización, tanto de los principios activos como el cultivo, porque eso pasa con todas las plantas tradicionales. La siguiente, porfa. Bueno, los maíces. Esta es nuestra foto más famosa de los maíces, que muchas veces nos han felicitado, no nosotros, sino que dicen gracias, ¿cierto, Tami? Gracias México por darnos esto. Gracias Perú. ¿No? Qué bueno lo que está aquí, no sé, en Guatemala. Y nosotros, hola, como del sur de Chile. Como pasa mucho, porque no reconocemos el origen de nuestras variedades. Pasa particularmente con el maíz, que es un cultivo que también es muy vida, muy de lucha dentro de las semillas tradicionales, cultivo nativo y originario de América. Estamos hablando solamente de cultivos de América en este momento. Y tiene una biodiversidad que va desde distintos tipos de grano para sus usos. Hay maíces para hacer harina, para hacer palomitas, para hacer estos tipos motemey, que son como granitos más reventados húmedos. Antes se transitaba mucho de eso acá en Santiago también. Se hace también obviamente que son más pasteleros porque son más cremosos, otros que son más buenos para el choclo cocido. Ahí hay un conocimiento asociado respecto a la semilla que también es muy importante, porque podemos decir, me gusta coleccionar esta semilla o todos los porotos son para lo mismo, pero no es así. Pasa también con los maíces. Los ajíes también son originarios de América y también acá en Chile tienen mucha presencia y están dentro de la data histórica. Se dice que del ají, bueno, hay unos poemas, hay unos extractos históricos que hablan de que el fervor de la sangre mapuche posiblemente se veía al alto consumo de este fruto picante, donde el mapuche, donde fuera que transitaba, hacían bolitas de manteca, de camélido en este caso, con ají. Entonces siempre decía que andaban chupeteando una bolita que era como una caluga, pero era esto. Este era su caramelo de souvenir, fue donde transitaban, andaban migrando por ahí. El siguiente. Y las quinoas, siempre tan escondidas, siempre hoy superalimento. La quinoa, al igual que el amaranto, pasó por un momento también de desplazamiento por un perseguimiento espiritual. La quinoa es utilizada mucho por los pueblos indígenas, tanto del altiplano como del sur de Chile, para el inicio de las ceremonias de cultivo. Entonces, donde se comienza, se estaban saludando los espíritus de la naturaleza, el sol, la luna, lo que fuera que creyera en ese momento el agricultor, estaba haciendo una ceremonia. Y eso no le parecía bien a, digamos, a la gente religiosa. Entonces comenzó a hacerse un perseguimiento respecto al uso pagano de este cultivo. Y al mismo tiempo también pasó otro hito con la quinoa, que tuvo que ver con que para pagar el tributo al rey en España, había que hacerlo con trigo, ¿cierto? Eso era el tributo. Entonces había que plantar más trigo, más cereales, qué sé yo, cereales de esa época también, que eran de mejor calidad que los de ahora. Y también al mismo tiempo, el que sembraba quinoa era tratado peyorativamente muy mal, era pobre, era lo más bajo que podía haber dentro de las castas sociales. Entonces, si te veían con las plantas de quinoa, que además son hermosas y muy vistosas, estaba muy mal, ahí la persona era muy, muy mal, y ahí lo que ellos tenían que hacer era blanquearse, que era haciendo sus cultivos de trigo. Entonces la quinoa pasó por todos esos factores de opacarla, qué sé yo, y mientras tanto fue recolectada, fue llevada a otros lugares y superalimento. ¿Qué tal? Entonces, y hoy en día lo que tenemos son variedades, comillas, mejoradas, que son variedades que se han recolectado de algunos a través de las maquilas, de semillas para la producción. Entonces, y no son las mismas quinoas tradicionales, antiguas, milenarias, que están dentro de los territorios aún. Nosotros, ¿cuántas llevamos? ¿Más de 20 del sur? 25, si mal no recuerdo. Más o menos del sur, más las del norte, porque eso es se habla mucho de las quinoas, digamos, documentando de la calidad nutricional que va ahí con la Tami, pero se habla de las quinoas y las muestras las del altiplano, son como las populares.
Pero las semillas de quinoa que utilizan para el fitomejoramiento son las quinoas que están a nivel de mar, que son las del sur. Que es el factor la historia está siendo documentada en que el pariente silvestre de ambas, en modos paralelos, se fue domesticando por pueblos en forma distinta. Los de la parte altiplánica lo hicieron de su forma, y los del sur, que son el pueblo mapuche, lo hizo a su manera también, y generaron variedades completamente distintas. De hecho, la quinoa que está en el quinoa, que le llaman en el norte, es la quinoa que de un año a otro ya te dicen las abuelas que te va a servir para siempre, pero no después de un año ya no, porque se te va a hacer polvito. Tiene menos saponina que la proteja. En el caso de las quinoas que están en el sur, tienen mucha saponina. Entonces esas sí aguantan varios años dentro del proceso de guarda, tienen muchos colores también, crecen, incluso nosotros nos llama mucho la atención con la Tami cuando hace mucho frío, las hojitas como que envuelven así a las panojitas, como tratando de cubrirlas un poco para que no pasen tanto, digamos, las heladas. Esa es la poderosa quinoa, que es un superalimento, y algunas de esas panojas las pueden pasar a conocer allá también en el stand de biodiversidad. La siguiente, por favor. Los payares, llamados popularmente los payares coccineus, como los porotos, que tienen que ser los porotos obreros. Cuando el campesino migró a las grandes urbes como Santiago, llegó con sus porotos, y todos los campamentos podían verse florecer con los porotos que las abuelas también llamaron jardín. Estas flores grandes, rojas, blancas, ciertos bicolores con rojo y blanco, y sacaban estos granos grandes que son morados, blancos, negros, café, jaspeados, qué sé yo, y tienen una papa de reserva, que es una raíz gruesa que le llaman papa en realidad, que puede rebrotar de 3, 5 años. Hay gente que nos ha dicho que 8 años le sigue produciendo la especie. Y también están los lunatus, estos son los coccineos a todo esto. La siguiente es la de los lunatus, que son más planitos. Tienen otras formas de uso y generalmente se desarrollan sus plantas. Cuando uno ve las dos plantas son completamente distintas en color, en forma de distribución de su ramaje, y sus vainas también son distintas. En el caso de ellos, generalmente se dan de la zona norte hacia más al norte todavía, necesita más calor, necesita todo eso para poder vivir, a excepción del payar luna, que es este payar blanco grande, de planito, que es el único que se da históricamente en el territorio mapuche, seguramente en el intercambio histórico que hicieron los pueblos indígenas. El siguiente, por favor. Dale más, porque viene con texto esta diapo. Aquí les muestro un poco de una variedad de ají para también asociar el conocimiento de que hay variedades de ají que uno les puede hacer una poda y así adelantar la siembra para el siguiente año, la producción. No es necesario estarlo poniendo todos los años, eso lo pueden hacer, es un secreto de las abuelas. Entonces también tenemos tan nivel de desconexión que vemos se terminó el ciclo del ají, lo arrancamos todo. Entonces, pudiendo hacer solamente la poda. Lo mismo sucede con el polen del maíz, que uno lo puede recolectar y hacer esas variedades que le gustan de muchos colores a algunas personas. Entonces uno recolecta de la panoja un poquito de varias variedades y después le tira sobre el pelito para que se haga un maíz de colores. Eso también es una técnica ancestral de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Dale otra más, porque salen los tomates. Los tomates ahí, cada uno de los frutos que ven en una parte de la diapo es una variedad. Aquí cada uno es una variedad y acá está la parte interna. Y esto más que nada para graficarles que el tomate fue también visto como un fruto que era veneno cuando llegaron los españoles. Y luego, de hecho, hay una anécdota histórica de un personaje que desafió a la sociedad y dijo: yo voy a comer tomates a ver si quién me quiere ver si me muero. Y se sentó en una plaza y se puso a comer tomates el tipo. Y comió y todo esperando a mirar ahí que cuando se iba a morir. Pero vivió y ahí se comenzó a consumir el tomate como un fruto que es. Y hoy en día la mayor cantidad de biodiversidad de tomate está en Europa, no está acá. Ya. El segundo periodo de la agricultura tiene que ver con esto, de que llega el español. ¿Puedes darle más rápido nomás con la diapo? Tiene que ver con la llegada del español, el uso de las semillas tradicionales. La carta que hace Pedro de Valdivia diciendo que cuando se llega acá a Chile estábamos en gran cantidad de maíces, de papas, de quinoas, de ají, de porotos, de madi. Eran cultivos vigentes, presentes, lo que demuestra que sí había una agricultura desarrollada. No como nos enseñan en el colegio, que nos dicen que nos vinieron a enseñar la agricultura. Aquí sí había una agricultura. Había un manejo de semillas y había un manejo de selección de semillas. ¿Puedes darle la siguiente? Eso, llegaron con semillas, bueno, los europeos, cuando llegaron los españoles, ellos llegaron y ya habían arrasado por otros lados del mundo, entonces ya trajeron semillas de Asia,
Puedes darle la siguiente. Trajeron también de Europa, de África, y lo que ellos básicamente tenían eran lechugas. Este personaje igual es muy importante para que lo tengan en mente, es Claudio Gay. Él hace los primeros estudios, digamos, de observación de la naturaleza, y gracias a él conocemos muchas variedades que se declararon extintas solamente con ilustraciones botánicas. Es un gran avesado en ese sentido de lo que tiene que ver con lo agronómico, y es ahí cuando él comienza a describir cómo las variedades criollas que llegaron comienzan a desarrollarse y adaptarse y ser distintas en territorio nacional. Y ahí hablamos del nacimiento de las semillas criollas, que son todo que llegó con los españoles y se comenzaron a hacer distintas y generar otro tipo de conocimiento, de saberes y de formas de uso. La siguiente, por favor. Puedes darle, si gustas, como muy rapidito, porque yo te puedo ir hablando nomás. Bueno, y hoy en día, este es nuestro escenario actual: monocultivo de raps, monocultivo de forestal, erosión de suelo, sequía, contaminación por agroquímicos y todo porque no estamos utilizando la misma semilla que se utilizaba ancestralmente. Y aquí está la pregunta: ¿la agricultura y la alimentación están vinculadas? ¿Ustedes creen que sí? ¿La semilla actual es la misma que se utilizaba hace 50 años atrás? ¿Y la agricultura actual se parece un poco siquiera a la agricultura tradicional que había? Claro que no, pues algo cambió y algo nos tiene que hoy en día, ya de los 30 años, estamos con dolores y achaques. Y mientras tanto los abuelos de antes, 100 años, paraditos, súper lúcidos y trabajando bien sin problemas de salud. Ellos tenían una alimentación súper rica y que los hacía fuertes hasta el último momento de sus días. Así que eso también hay que tenerlo presente para seguir adelante, digamos, en cuanto a la recuperación de la alimentación, que no es solamente el hobby de la jardinería o de la huerta, esto es soberanía y es autonomía. Siguiente, por favor. Eso es la agricultura tradicional, una agricultura autónoma, una agricultura que posee semillas tradicionales, que tiene conciencia del tipo de semilla que está utilizando. Y con eso, ojo, no estoy diciendo que hay otras semillas que sean, por ejemplo, la Heirloom, que sean como que uno las quiera separar o algo. Hay que estar conscientes que las variedades Heirloom, que son variedades patrimoniales a nivel mundial, son súper importantes, pero están protegidas. Ellas no están en riesgo de extinción. Las que se están perdiendo son las semillas tradicionales propias de este territorio. Esas son las que no tienen protección y además están siendo desplazadas por conocimientos que no son certeros respecto a lo que se está cultivando. Entonces, igual hay variedades que, por ejemplo, el poroto magnum es un niño emblema, digamos, de las variedades de poroto que mucha gente masifica como magnum, de café, distintos nombres le dan, pero es una variedad que tuvo un derecho de obtentor, no es una variedad tradicional de tomo y lomo. Entonces ahí es la importancia de saber reconocer qué variedad estás trabajando. No sé, yo cultivo pepinos Alaska, o sea, puedes cultivar un 8 líneas que sí es tradicional. Entonces igual ahí hay un tema que de conocimiento más profundo para gente que es huertera. Dale la siguiente nomás. Dale. Bueno, las semillas tradicionales son una herencia, cuentan historias, están adosadas a conocimientos tradicionales, pueden resistir cambio climático, la sequía, las olas de calor. Dale nomás, las heladas, los granizos, se adaptan, tienen memoria genética, están asociadas a cuidadoras de semilla, que eso también es muy importante. Cuidadoras de semillas eran gente que antiguamente todos los agricultores cuidaban semillas. Cuando dejaron de hacerlo por este proceso de la Revolución Verde, los que sí siguieron haciéndolo recibieron un nombre de cuidador de semillas. Y eso igual es bastante bonito. Esas partes son fotografías del semillero donde cultiva las variedades tradicionales allá en el sur, con visitas de cuidadoras de semillas. Y lo más que acá tiene que ver con la importancia de que evitemos los mitos. No es cierto que las semillas tradicionales, no es lo mismo que semilla orgánica, ¿eh? Ojo ahí, que no es lo mismo que la semilla tradicional, prefiérala porque es más chiquitita, se da deforme o cualquiera de esas cositas. No, usted no tiene semilla tradicional o no sabe cultivar. Porque la semilla tradicional, si le das más rápido a las siguientes, porque son ya fotografías de semillas tradicionales, tienen distintas variedades. Hay variedades pequeñas, hay variedades grandes, tienen distintos colores, tienen distintas formas, distintos sabores. ¿Le puedes dar más rápido nomás a la diapo si son solo fotografías? Se dan cuenta, ristras, vainas, hay porotos, hay un tomate muy pequeñito también, que es el tomate tenca, que igual lo recuperamos hace bastantes años.
los zapallos también. Todas estas son variedades tradicionales que están bien cultivadas con tu suelo, que lo único que necesita es abono de corral. Nada más que eso. No necesita ninguna receta mágica de que vaya a ser de algún mezcolanza para mejorar el suelo. Ellos necesitan solo abono natural. ¿Ves? Cuando hablamos de vaina de no son verdes, son de muchos colores. Las lechugas son de muchos colores. Habas tienen muchos colores. Las paltas, hay una cantidad enorme de paltas en Chile todavía y solamente andamos con las Hass, que está muy cara. Las berenjenas, el madi, que es una variedad que se rescató de la extinción. Si quieres cosechar de colores, tú vas a la huerta, sacas en tonos naranjos, sacas en tonos azules, sacas en tonos blanco y rojo. Y está siempre acompañada del conocimiento de abuelas, de nietos. Te genera muchos colores, aunque pongas solo una especie. Y este aquí es un poquito la pausa en esta, que es el que seamos cómplices de la biodiversidad. La biodiversidad se puede proteger, las semillas se pueden proteger con lo que yo le estaba diciendo, que es reconociendo la semilla tradicional, aprendiendo siempre. No están negados a decir, no, yo tengo la razón. Todos siempre estamos aprendiendo y eso es lo bonito también del intercambiar saberes y conocimientos. Sembrar las variedades tradicionales, consumirlas y por supuesto siempre compartirlas con el conocimiento. ¿Puedes volver un poquito atrás, por favor? Ah, no es la misma. Ahí. Entonces, cuando compartan el conocimiento, siempre lo hagan con responsabilidad. Y si alguien les pregunta algo que no saben, digan, no lo sé, pero lo voy a averiguar. No sé, no hay que tarrearse en sí con la semilla porque las vamos a seguir perdiendo si no somos responsables también con la información que compartimos respecto a ellas. Así que ahora vamos a hablar un poco más. Vamos a ahondar en estas semillas tradicionales, pero la parte que más nos interesa en cuanto a la alimentación, ¿cierto? La nutrición. Vamos a ver cosas duras acá y ver por qué estas semillas son tan importantes para nuestra salud. ¿Puedes pasar una? Ahí. Bueno, ¿de qué nos sirve en el fondo conocer las semillas tradicionales? Son hermosas, son preciosas, tienen un excelente rendimiento, son muchos colores, como hablaba Claudia, pero también en el fondo estos colores nos están hablando de que también tienen distintos componentes nutricionales. O sea, mientras más colorida sea nuestra dieta, más variada va a ser en cuanto a contenido nutricional. Y hemos hecho algunos trabajos de análisis nutricionales, algunas variedades tradicionales y que queremos compartirle hoy día. En el caso de los porotos, si pasas una, por favor. Bueno, ahí tenemos dos porotos, el tongo rojo, el sapito café, los pueden ir a ver el stand. Y fíjense que aquí tenemos un análisis nutricional completo que lo vamos a ir viendo en detalle, pero fíjense, cuando uno quiere porotos, habla de legumbres, ¿qué es lo que busca? Proteína, principalmente, ¿cierto? Uno asocia poroto, proteína. Y en el caso, por ejemplo, del poroto tongo rojo y el sapito café, que son las dos barras de color verde más oscuro que ustedes ven al principio, y las barras de color verde claro que siguen para allá son otros porotos. Hay algunos tradicionales también, pero fíjense que el contenido de proteína es más o menos similar en el caso de todos los porotos. O sea, que nos digan que los porotos tradicionales no tienen, o el contenido de proteína es menor que una variedad comercial, es mentira. Ahí lo estamos viendo. O sea, es similar e incluso hay porotos que son superiores a otros. Hemos visto, no tengo los resultados aquí, pero tenemos ya algunos análisis de porotos que tienen incluso hasta 28% de proteína. Hay algunos que llegan al 30% de proteína, que esperamos compartirlos alguna vez con ustedes. La dosis diaria recomendada de proteína son 50 gramos, que es lo que nosotros necesitamos en el fondo para cumplir con este requerimiento diario de proteína. Una porción de poroto tongo rojo me entrega el 21% de la cantidad diaria recomendada. Y el poroto sapito café, que está abajo, es un 24% de la dosis diaria recomendada. O sea, prácticamente un cuarto del contenido de proteína que yo necesito. Los porotos tienen una proteína que no es completa, le faltan algunos aminoácidos. Entonces, cuando nosotros, la manera de alcanzar una proteína de alto valor biológico que se llama, o sea, que una proteína completa que realmente reemplace a la carne, es mezclando las legumbres con cereales, porque se complementan. Los aminoácidos que le faltan a los cereales los tienen los porotos, y los aminoácidos que le faltan a los porotos los tiene el maíz. Entonces, o el maíz, el arroz, por ejemplo, entonces
complementándolos. Si ustedes, yo creo que más de alguno se debe acordar que los abuelitos antes las abuelitas hacían los porotos con el trigo mote, ¿o no? En vez de usar fideos. Y ahí alcanzaban las proteínas de alto valor biológico. Hoy hemos reemplazado el trigo mote, ¿cierto?, por fideos, pero podríamos usar arroz, podríamos usar quinoa, podríamos usar amaranto, ¿cierto? O sea, un montón de cereales o pseudo cereales y hacer una combinación y tener una proteína de buena calidad que realmente reemplace la carne. La siguiente, por favor. En el caso de la fibra, que la fibra también es muy importante, uno como que no le da mucha pelota, pero la fibra es súper importante para nuestra microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal es una fuente poderosísima protectora de nuestro sistema inmune. Cuando tenemos una microbiota equilibrada y una microbiota fuerte, nuestro sistema inmune va a estar bien. Y la cantidad que nosotros necesitamos de fibra diaria son 25 gramos. Y fíjense que el poroto tongo rojo nos entrega un 36% la porción de la dosis diaria recomendada de fibra. En el caso del poroto sapito café, fíjense cómo cambia ese porcentaje. Es un 132%. O sea, una porción de poroto sapito café ya nos pasamos del requerimiento de fibra, y que comamos más fibra no nos va a hacer mal. Al contrario, nos va a ayudar mucho más. De hecho, y a nivel internacional se está hablando de que los 25 gramos de la dosis diaria recomendada es muy bajo para lo que en verdad necesitamos, y ese valor probablemente en los próximos años va a subir, va a cambiar. Decirles que en Chile prácticamente nadie llega a los 25 gramos diarios recomendados. Nadie. Es súper poca la población, el porcentaje de población que en verdad cumple con ese requerimiento. Fíjense, en el fondo, las dos barras de color azul más oscuro es el contenido de fibra comparado a otros porotos. Fíjense la segunda, cómo se dispara hacia arriba el poroto sapito café. Y eso es también porque el análisis que se hizo en el caso de este poroto es diferente, es un método nuevo. Toda la metodología que se usa para estimar el contenido de fibra generalmente lo que hace es subestimar el contenido de fibra. Ahora hay una técnica nueva que se está usando, que es carísima, y lo que hace en el fondo es medir correctamente la fibra. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vemos los libros y dice, por ejemplo, que el poroto, en este caso, este mismo análisis de poroto tongo, que nosotros decimos probablemente el contenido de fibra sea muy superior a lo que en verdad dice. La siguiente, por favor. Bueno, y como tiene harta fibra, está catalogado en el fondo como una excelente fuente de fibra, los dos porotos. ¿Qué pasa en el caso de los minerales? Por ejemplo, lo que está en rojo, en el circulito rojo, es el poroto tongo, y en el circulito café, el poroto sapito café. Veamos el caso, por ejemplo, del potasio, tan importante para movernos en el día a día, para la musculatura, para todo lo que necesitamos. Y fíjense, el poroto tongo rojo nos entrega prácticamente la mitad del contenido del requerimiento de potasio que necesitamos. Una porción de poroto tongo rojo nos entrega el 44% de la dosis diaria recomendada de potasio. El caso del poroto sapito café es el 25%, y fíjense, la primera barra, que es el poroto tongo rojo, el contenido de potasio es altísimo comparado a otros porotos. O sea, estamos hablando de que por 100 gramos del poroto hay prácticamente 3.500 casi miligramos. O sea, es muy, muy, muy alto. En el caso del fósforo también, ahí se invierte un poco. El poroto sapito café tiene un poco más de contenido, y fíjense que comparado a otros porotos está también dentro de los que más entregan contenido de magnesio. Una porción nos entrega el 31% de la dosis diaria recomendada. Y en el caso del magnesio, también ambos nos entregan aproximadamente el 30% de lo que necesitamos. Por lo tanto, los dos porotos se clasifican como una excelente fuente de estos tres minerales: potasio, fósforo y magnesio. La que sigue, por favor. Respecto a los otros minerales, la anterior. Eso, fíjense, el zinc, el poroto sapito café nos entrega el 25% de la dosis diaria recomendada.
igual que en el caso del hierro, nos entrega el 30%, el prototongo rojo es un poco menor, pero el zinc y el hierro son dos minerales muy importantes, sobre todo para la gente que es vegana y que no consume carne, porque la carne es la que entrega principalmente el hierro y el zinc. Sin embargo, también se puede obtener del mundo vegetal, en menor cantidad, pero como vemos, hay variedades que tienen muy buen contenido de hierro y de zinc y que pueden ayudar a compensar ese requerimiento diario. La que sigue. ¿Qué pasa cuando hablamos de antioxidantes que están tan de moda hoy en día, ¿cierto? Sabemos que hablar de antioxidantes es sinónimo en el fondo de anticancerígenos, ¿cierto? Y cuando hablamos de eso, en los porotos tradicionales, en el caso de los polifenoles, el contenido, aquí se analizó solo el poroto sapito café, el contenido es un poco menor a otros porotos, sin embargo está en el promedio, pero cuando hablamos de la actividad antioxidante, que es la actividad en el fondo para combatir los radicales libres, que son las sustancias que nos hacen daño en el cuerpo, fíjense que el poroto sapito café es uno de los más altos de las barritas que están más bajas. Las tres barras que son más altas, adivinen porotos de qué color son. Porotos negros. ¿Ah? Porotos negros, morados, sí. Generalmente los colores morados, azules, negros se asocian a mayor contenido de antioxidante y lógicamente eso se refleja en el análisis. La siguiente, por favor. En el caso del payar morado, fíjense que también está catalogado por el contenido que tiene como una excelente fuente de proteína, de fibra, de magnesio, de manganeso, de potasio y de fósforo. Y es buena fuente de hierro, cobre y zinc. En el caso del potasio, nos entrega el 25% del requerimiento diario, una porción. Y el 79% de la fibra que necesitamos también. ¿Ah? En el caso de las proteínas, el 20%, una porción de la dosis diaria recomendada. La que sigue. Que coma porotos, le está diciendo. En el caso de tomates, tenemos análisis de estos tres tomates, el tenca rojo, el amarillo y el rosado. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué pasa en el caso? Los tomates es una fruta, las frutas no se caracterizan por su contenido de proteína, sino que más bien por su contenido en fibra, su contenido en mineral o en vitaminas. ¿Qué pasa en el caso de la fibra? Una porción del tomate tenca rojo, que no sé si conocen el tomate tenca, yo creo que sí, está muy famoso hoy en día este chiquitito. Nos entrega una porción, el 17% del requerimiento diario de fibra. Aparte que es muy sabroso, o sea, es una buena fuente de fibra. En el caso del tomate amarillo y rosado es un poco más bajo el contenido. La que sigue, por favor. En el caso de la vitamina C, miren cómo cambia. Las barras rojas oscuras son los 3 tomates analizados, las otras son comparaciones con otros tomates de distintas partes. Y fíjense, la primera es el tomate tenca y es prácticamente el más alto junto con otro. Y el tomate tenca nos entrega una porción, el 95% de la dosis diaria recomendada de vitamina C. O sea, prácticamente cumplimos con el requerimiento consumiendo tomate tenca. ¿Y qué pasa si consumo más vitamina C? ¿Me hará mal? ¿Qué creen? No, no hace mal. Y lo que el cuerpo no necesita lo elimina por la orina. Así que tampoco me va a hacer mal si yo me vuelvo loco consumiendo tomate tenca. O como tomate tenca y después me da por comer naranjas. Y bueno, en el caso del tomate rosado y el amarillo, ambos entregan aproximadamente el 30% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C. O sea, los 3 se catalogan como una excelente fuente de vitamina C. La que sigue, por favor. Y en el caso de los antioxidantes, aquí lamentablemente no pudimos analizar el tomate tenca porque este fue un trabajo en conjunto con FAO que hicimos el año pasado, antepasado, no me acuerdo, hace algunos años. Y el tomate tenca lo analizamos antes y no alcanzamos a hacerle el antioxidante. Pero
En el caso del tomate amarillo y el tomate rosado, fíjense que en cuanto a polifenoles también son un poco más bajos comparado a otros tomates, pero cuando hablamos de actividad antioxidante, que realmente es la importante y la que hace la verdadera actividad y combatiendo las sustancias dañinas en el cuerpo, el tomate amarillo y el rosado destacan comparado a otros tomates, tienen mucho más contenido. Cuando hablamos de antioxidantes, de polifenoles, de carotenoides, por ejemplo, o de actividad antioxidante propiamente tal, de eso no hay una dosis diaria recomendada. O sea, en el fondo como que puedo consumir lo que quiera y no me va a hacer mal. Los antioxidantes todos sabemos hoy día que tienen, además de propiedades anticancerígenas, nos hacen bien para el corazón, nos hacen bien para el sistema digestivo y para un montón de enfermedades neurodegenerativas. Hoy en día se está viendo los resultados positivos que ha tenido el consumo de mayor cantidad de antioxidantes. La otra, por favor. Y este de aquí, bueno, es una estrella, en el fondo. Tenemos más resultados, pero en mérito al tiempo, digamos, no podemos compartirlos todos aquí. Pero este me gustaría compartirlo porque es una fruta. El limón dulce es una especie de limeta, que se llama, y bueno, era muy común en los años 80, sobre todo en el norte de Chile, en la zona del Huasco, era un distribuidor de cítricos por excelencia. Llegaban muchos cítricos a la zona central, iban en camiones a buscarlo y llegaban naranjas, limones, limas, limones dulces, etc. El limón dulce se suele confundir con la lima. La diferencia es que el limón dulce, si me das la anterior, por favor, donde estaba la foto de la fruta. Me están apurando. Ya, ahí, si se fijan, el limón dulce es redondito. La lima tiene un pupo, como un pezón que le dice la gente del campo, y esa se diferencia. En sabor, el limón dulce no tiene acidez. Es como tomarte un agua saborizada, como un Aquarius casi. Y bueno, la que sigue, por favor. El limón dulce es prácticamente una bomba de minerales. O sea, una porción de limón dulce, que una porción es un fruto, prácticamente. La que sigue, no me la han cambiado, por favor. Ahí. Bueno, en cuanto a fibra, fíjense que es el primero de allá. La barra más oscura es superior a otros limones dulces, e incluso a la lima o al limón, también está el limón metido en el gráfico ahí, y me entrega el 25% de la dosis diaria recomendada. En el caso de vitamina C, a pesar de que es más bajo que otros, me entrega el 82% del requerimiento diario de vitamina C. La que sigue, por favor. Y si hablamos de minerales, como les decía, es prácticamente una bomba de minerales. O sea, tiene la otra, ahí. Fíjense que todos estos minerales, estos 5, calcio, magnesio, cobre, potasio, fósforo, se considera una excelente fuente de estos minerales. Y miren los gráficos, o sea, esto está comparado con otros limones dulces, está comparado con lima, está comparado con limón, y miren la primera barra como siempre destaca y es como 4 o 5 veces superior. Y en el caso del calcio, miren, tengan el 78% del requerimiento diario, la mitad del magnesio, el cobre no me acuerdo, no lo veo bien, 24% creo que dice, el potasio 25%, el fósforo 28%, y miren lo superior que es. Entonces, todo es una excelente fuente de todos estos minerales. La que sigue, por favor. Y en el caso del... La que sigue. En el caso del hierro y el manganeso, del hierro entrega el 13% y del manganeso el 18%, y siempre destaca respecto a otros limones o a la lima, etc. Entonces, otra cosa, popularmente, ¿cierto? Claudia hablaba que siempre la semilla bueno, la fruta, que en este caso viene una semilla también,
está ligada a un conocimiento. Los abuelos en el Valle del Huasco, el limón dulce, lo usaban para tratar a gente que tenía depresión. Y hoy en día hay muchos estudios que hablan de que consumir una buena cantidad de magnesio, era magnesio, fósforo, calcio, zinc, están asociados a la mejoría de la depresión. De hecho, en algunas partes del mundo se está suplementando a la gente con estos minerales, buscando que cumplan con el requerimiento diario para poder tratar la depresión. Y ahí vemos ligado en el fondo también el conocimiento popular a estas variedades, y que lamentablemente, como Claudia hablaba, ¿cierto?, la semilla tiene una identidad, y cuando hacemos que la semilla pierda esa identidad, inevitablemente perdemos este conocimiento tan valioso que va ligado a ella. La que sigue, por favor. Entonces, cuando uno era chiquitito, ¿cierto? Y la abuelita nos preparaba la comida, yo creo que a todos nos gusta la comida de la abuelita, ¿cierto? Y le echamos de menos ya cuando la abuelita no nos cocina o ya no está para cocinarnos, ¿cierto? La que sigue. ¿Qué más significativo, digamos, o más típico que nuestra cazuela, ¿cierto? Hoy en día hacemos una cazuela y por favor que levanten la mano el que me diga que le queda igual que a su abuelita. ¿Hay alguien que la cazuela le quede igual que la abuelita? Y usamos todos los secretos, ¿no? Que mi abuelita le echaba esto, le echaba esto otro, y aquí ya. Pero ¿puede saber igual la cazuela que hacía mi abuelita si han cambiado las variedades? No, no puede saber igual, ¿cierto? Si la han reemplazado, si hoy en día tenemos variedades que ya no usaban nuestros abuelos y que no tienen el mismo sabor, no tienen el mismo aroma. ¿Qué mejor ejemplo que el tomate, ¿cierto? O sea, todo hoy día es súper como estúpido decir quiero tomate con sabor a tomate, o sea, pero así es, o sea, todos buscamos, ¿cierto?, tomate con sabor a tomate. Pero eso era lo que usaban nuestras abuelas, fíjense, o sea, una verdadera cazuela tradicional antes tenía maíz blanco o maíz 8 hileras o maíz bicolor, tenía zapallo angola o zapallo ollita, zapallo del tronco, zapallo del hoyo, que es el zapallo chilito. La papa, tenía la papa coraila, que era la más antigua, la papa de ciré, podría ser una de las más antiguas que anda dando vueltas todavía, papa miñarqui, papa bruja, y así con todos los ingredientes que estaban en esta cazuela, que lógicamente hacía que tuviera más sabor, mejor sabor, más aroma y por lo tanto más minerales, más vitaminas, grasas más saludables, más proteína. Eso. Bueno, en mérito del tiempo, la dejamos ahí por si tienen preguntas. Se fue el moderador. ¿A dónde viene? Ay. Paulo, ayuda. Hola. ¿Ustedes dos comparten ese? Ya, genial. ¿Cómo estamos? ¿Con ánimo, no? Bien, ya, pero con ánimo, que se note. Miren que queda toda la tarde y todo el día mañana todavía. Así que esta oportunidad gigante que tenemos de estar aquí, de estar aprendiendo de la Claudia y la Tamar, por ejemplo, entre otras charlas súper interesantes. Muchas gracias. Súper interesantes, nos tenemos una vez al año. La Feria Huertera es una vez y tenemos que sacarle el jugo, pero todo el provecho posible a estas jornadas que hemos tenido, además con unos días maravillosos. Chiquilla, primero, un regalito de la Feria Huertera, muy agradecidos de que estén acá con nosotros, que hayan compartido sus saberes, sus conocimientos. Y todo lo que escuchamos viene ahora para que todos quienes yo sé andan o con canastito o con los papelitos metidos en la cartera, respecto de lo que es el intercambio de semillas. Bien, qué buen grupo, eso. Ya, pero no todos lo tienen súper claro. Y para quienes estén en su casa y nos están viendo y no tienen nada de claro el hecho del intercambio de semillas, les quiero pedir que nos cuenten, a ver,
Si yo tengo unas semillas que compré en un supermercado o en un retail, ¿puedo venir a intercambiar? ¿Cómo es el hecho de intercambio de semillas? ¿Saben qué? Espérense. ¿Cómo es el asunto del intercambio de semillas? A ver. Tienen que ser semillas limpias, ojalá de herencia, ojalá de las abuelitas, las mamás mapuche del sur. No semillas que tengan híbridos, químicos, cruz a eso. Eso. ¿Los camarógrafos me odiaron o no con esta movida? ¿No? Son tan secos. Besito. ¿Qué es una semilla limpia? Porque no todo el mundo sabe. Ella le pega más el cuento que yo. Libre de químicos, ojalá libre de químicos, ojalá de herencia, de abuelitas que son cuidadoras, que le han dedicado toda su vida al cuidado de la semilla. Eso es un tesoro. Ya, y ahora para la cámara acá, porque en esa estamos mejor. No, nombre quiero saber. ¿Nombre de quién? Suyo. Pamela Sánchez, con mucho orgullo. Aprendiz de huertera, llevo unos 2 años haciendo esto. Me he contactado con las chiquillas de la diversidad alimentaria, con Semilla Austral también, y me dedico a cultivar semilla limpia y a compartir, y esta instancia de compartir, de intercambiar, me hace muy feliz. Pero maravilloso, esa sí que es cuña, declaración, aplauso grande, felicitaciones. Ya chiquillas, ahora sí vuelvo con ustedes. Entonces, ¿cómo es el protocolo para que una semilla limpia pueda pasar de mano en mano? Primero que nada, decirles, como les dije al principio, esta semilla limpia se le usa mucho como sinónimo de orgánico, ¿cierto? Sin agroquímico. Pero les voy a contar que hasta los transgénicos se pueden cultivar de forma orgánica. O sea que la forma de producir un alimento no quiere decir que sea una semilla de herencia, una semilla tradicional, que tenga la verdadera, o sea, esta capacidad nutricional que hablaba la Tami, que habla de esta capacidad también de herencia que les contaba yo, no está dentro de esos cánones. No necesariamente una semilla orgánica va a ser una semilla tradicional. Ahora sí, una semilla tradicional siempre va a ser orgánica porque no le gusta el agroquímico. Y ahí está la gran diferencia, por qué nosotros propagamos y buscamos específicamente esas semillas tradicionales y por qué contactamos con personas como nuestras amigas ya que estuvimos todos los días nos vienen a ver. ¡Ay, qué bueno, no. qué bueno! Ahora, cuando alguien quiere intercambiar una semilla o cuando alguien está partiendo y no tiene que intercambiar, quiere empezar, ¿se puede participar de este que es una tradición y es una tradición ancestral también, incluso de un pueblo mapuche? Sí, así es, pero para hacer un intercambio, el intercambio también se valora el conocimiento. Entonces, claro, así como nosotros todo el tiempo que hemos estado hablando de ciertos datos, así de cómo cultivar una especie o del secreto de por qué se utilizaba para esto, qué sé yo, también tiene un valor y eso no muchas veces se toma en cuenta. De hecho, cuando hoy en día se hacen intercambios, se hace un show musical y la gente no puede compartir. Y en el contexto propiamente tal de los pueblos indígenas, también está adosada una ceremonia. Y al mismo tiempo también otras que son más íntimas está utilizado más como una toma fraternal de lo que es el compartir. O sea, si yo hago un intercambio, por ejemplo, con la señora y hago un intercambio importante, voy a querer saber cómo se llama ella, de dónde cultivó lo que está haciendo, o si trae una artesanía, querer saber cómo la hace. Y de ahí uno mantiene un contacto. Por eso en el pueblo mapuche se habla del trafquintu, que es el intercambiar también algo más que energía. Es algo más que la misma semilla o el mismo producto. Entonces eso también es importante a considerar y es a lo que siempre nosotros abocamos para la gente, que pueda intercambiar algo más que solo una semilla. Más y más hay programas en el norte y en el sur de nuestro país en los cuales se generan jornadas de intercambios de semillas para quienes tal vez nos puedan no estar viendo de Santiago y que puedan querer participar. Pero ¿hay alguna forma de intercambio de semillas a quienes están tal vez en una región austral, por ejemplo, o en extremos, o incluso al otro lado de la cordillera, que quieran también poder hacerlo, pero que no puedan estar hoy acá? Nosotros, de hecho, somos muy conocidas por hacer intercambio a nivel nacional, incluso virtualmente. De hecho, hay personas aquí, por ejemplo, con nuestra amiga acá, que nos conocemos de forma virtual. Tenemos muchas amistades que hemos ido forjando, que nos han venido a conocer y nosotros también súper felices de conocerlo y que hemos hecho intercambio así como, oye, yo tengo esto, tal vez ustedes lo necesiten porque o sea, entienden la importancia de la semilla antigua y nos dicen, lo traje de una abuela, pero me da miedo multiplicarlo. Entonces nosotros hacemos un intercambio porque para nosotros
nuestra política básica no es que nos den semillas, sino es intercambiar. Y en el caso del extranjero tenemos una institución acá en Chile que impide el ingreso de semillas, así que ahí hay que tener ojo con eso. Pero sí, ay, fijaron nada. Qué bueno. Pero esas personas también tenemos muchos amigos en el extranjero. Entonces, ellos también en sus propios territorios tienen biodiversidad, es cosa de buscarla, es cosa de adentrarse en la profundidad, de saber qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Más allá de que algo es bonito, tiene todo un conocimiento. Pero es que incluso tuve la suerte de estar en el sur, en la Patagonia, al otro lado de la cordillera, y nos contaban cómo tenían comunicación con Chile respecto de, por ejemplo, el cultivo de los berries, frutillas, frambuesas, y cómo podían, con condiciones climáticas similares a algunas regiones de nuestro país, podían tratar de cultivar al otro lado y podían pedir muchos consejos respecto de cómo lo hacían. Muchos de ellos producto del viento o la humedad que había, que era muy alta y que no les permitía cultivarlo y que venían a tomar no necesariamente la semilla en sí, pero las formas de cultivarlo en nuestro país. O sea, tenemos, antes de que nacieran nuestros estados, estaban los pueblos indígenas. Entonces pasa, por ejemplo, no teníamos frontera. Entonces cuando hablamos de en la parte, por ejemplo, decimos, nosotros no hablamos como Perú, Bolivia o Chile, eso es en la parte altiplánica, donde están los pueblos indígenas del altiplano, ellos manejan toda su biodiversidad. En el sur también hay una forma de biodiversidad a través del pueblo mapuche y otros pueblos también que están adosados. Entonces eso, y propio también de la gente, que no solamente indígenas, sino que también hay muchos campesinos, muchos migrantes también desde esa época que siguen manteniendo esa conectividad para poder mantener, porque finalmente es alimentación. En la Patagonia pasa que está todo, es más caro las cosas, entonces sembrar es una forma de mantener la vida también, y una vida saludable. Cuando ustedes hablaban, o cuando tú recién hablabas, Claudia, o Tamar, si quieres responder tú también, respecto de entender el trasfondo de lo que es el intercambio de semillas, se logra ese conocimiento, ese valor que tiene tal vez una pepita, que para alguien podría ser la pepa de un tomate o la pepa de un zapallo, poder entregar ese valor a otras personas, ¿se logra que el trasfondo se comprenda? Sí, yo creo que hay mucha gente que lo logra cuando comprendemos, o sea, hemos tenido la dicha en esta feria huertera, peculiarmente, de recibir mucha gente en nuestro stand, como aquí la amiga que fue a visitarnos ayer, y que nos entregan sus testimonios, y en el fondo uno se da cuenta de que realmente han comprendido el valor de la semilla tradicional y del conocimiento que va ligado a ella, y es muy rico. En el fondo, tuvimos una experiencia hace un tiempo, especialmente con el tomate tenca, que era el tomate tenca es un tomate nativo que estaba categorizado como vulnerable por CONAF hasta el año 2015. Y en el fondo, cuando nosotros lo encontramos y lo tomamos, empezamos a hacer todo un trabajo de difusión. Y fue súper loco porque en el fondo un día estábamos viendo tele y lo vimos en un programa de televisión. Y de repente estaban entrevistando a alguien en la región del Maule, por ejemplo, que tenía un restaurante y tenía su propia huerta y decía, no, este es el tomate tenca. Y nosotros dijimos, ¡ay, qué genial! Porque no le cambiaron el nombre realmente, entonces quiere decir que sabe que... Y claro, lo mostraron y era el tomate tenca. Y un tiempo después también hicimos un trasquintu en la región de la Araucanía, un intercambio de semillas, y llega una niñita chiquitita y nos dice, tengo semillas de tomate para intercambiar. Y nosotros les decimos, ¿qué tomate? No, mira, tengo este tomate chiquitito, se llama tenca, es súper rico, se cultiva en el desierto, es súper productivo. Y nosotros, ¡wow! Le decíamos, o sea, realmente hubo un trabajo aquí de transferir, digamos, la semilla con el conocimiento ligado. Por eso preguntaba quién conoce el tomate tenca. Yo creo que muy pocos no lo conocen hoy en día. Y es como todo lo que hablábamos. ¿Me puedo extender con una anécdota? Mira, cuando los españoles llegaron a Chile, no conocían el maíz. El maíz es americano, es de México. Y ellos se lo llevaron, obviamente, porque hay un intercambio de semillas súper importante. Ellos se lo llevaron a Europa y cuando se lo llevaron lo empezaron a cocinar igual que los porotos. Y empezaron a comer y con el tiempo empezó a aparecer una enfermedad que se llama pelagra o mal de la rosa.
Y los médicos lo investigaron por 200 años. Investigaron y no sabían qué era lo que estaba matando a la gente. Y no se sabía por qué atacaba a todas las clases sociales, no había una diferencia, y la pelagra, bueno, es como una lepra, así se empieza a pelar y produce problemas neurológicos también, y finalmente la muerte. Y de repente a un doctor se le ocurrió, esto tiene que ver con la alimentación. Y se llegó a la conclusión en el fondo de que el maíz estaba produciendo la pelagra. ¿Pero por qué? Hay una diferencia. ¿Cómo se cocina el maíz? ¿Se cocina como un poroto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Con ceniza. Hay una diferencia, ¿no? Nuestros pueblos indígenas cocinaban el maíz con ceniza. Y al cocinarlo con ceniza estamos generando un medio básico, de pH básico, un medio alcalino, y eso hace que se libere vitamina B3. Y la deficiencia de vitamina B3 produce la pelagra o el mal de la rosa. Entonces ahí, anécdotas hay miles, pero imagínense esta tan impactante que en el fondo desligamos la semilla del conocimiento y al tal punto de que nos produce una enfermedad. Genial. Y como tú bien dices, anécdotas como esas hay tantas. ¿Y sabes lo que estoy viendo? Mucho canastito, muchos Sí. cuencos, frascos, papelitos con distintas semillas. Así que me gustaría que pudiéramos dar inicio al intercambio de semillas. ¿Lista? ¿Lista? ¡Oh! ¡Qué buena! Ya, acérquense entonces. Tamar, Claudia, las dejo a cargo para que empiecen ya con el intercambio. Vayan de manera ordenada, haciendo una filita, van intercambiando entre ustedes. Los voy a invitar a hacer la primera instancia que les comentaba del intercambio. Conózcanse,